nueva charla de Recorridos por Madrid, la charla 27, en que retomamos la calle Castelló en la acera de los Pares y que iremos desde Goya a Ortega y Gasset. Es decir, desde la calle Goya tomamos estas 4 manzanas hasta alcanzar Ortega y Gasset en la acera de la derecha. Empezamos con la primera manzana. Como vemos, existe una serie de construcciones, algunas como vemos son muy parecidas, casi idénticas, que es este grupo que vamos a ver enseguida, de unas casas preciosas, de 1911. En la embocadura de la calle Castelló, desde Goya, descubrimos un edificio un tanto extraño. Se ve que es un edificio que ha sufrido muchas transformaciones, muchas alteraciones, y es difícil encontrarle un poquito su identidad. Por un lado vemos unos ménsulas que son de la Belle Époque ya más avanzada, porque vemos que ya tienden a la abstracción, pero el resto de la fachada no nos dice prácticamente nada, con lo cual suponemos que ha sufrido tantas transformaciones que es muy difícil detectarle su carácter. Es una pena porque habría que ver cuál era el origen de esta fachada, cuál era su disposición original para tratar de reconstruirla. Vemos el portal, habla ya de una época un poquito más posterior, años 20 y 30. Sin embargo, no sabemos, la rejería no nos indica nada, no sabemos vemos ahí distintas rejerías, no sabemos la época exacta de esta casa. Es una pena porque está en un sitio crucial de la calle Goya. Sí que descubrimos este impresionante portalón que nos hablaría de una época ya de los años 20, tendiendo ya hacia el regionalismo español. Perdonad, aquí lo vemos un poquito mejor. Es el único dato que tenemos. Junto con la puerta, lo hemos visto antes, habla de una portada neobarroca española. También la rejería hablaría de eso. Pero luego estos elementos tan toscos en las ménsulas, bueno, es el único elemento que tenemos para poder reconstruir cómo fue esta fachada. Como vemos, es una Belle Époque detectada por estas grandes ménsulas que tendería ya hacia el regionalismo, aunque también es muy posible que esto pudiera ser también una actuación posterior. Esta portada puede ser perfectamente de los años 20, de la dictadura de Primo de Rivera, en que se reafirma un poco el estilo español en arquitectura. Pasamos siguiendo la calle Castelló, vemos un edificio interesante, tiene el típico zócalo de la Belle Époque, con sus estriados, su almohadillado, su rejería, su puerta, una puerta muy bonita, y luego aparece ya elementos un poco que nos hablan ya de una época un poquito posterior. Fijaros ya el pabellón que domina con toda esta fuerza vertical, ya es un pabellón muy austero, habla ya de influencias de la secesión vienesa, que eran movimientos que buscaban ya la austeridad, ir suprimiendo la decoración, ir simplificando la arquitectura. A la vez la arquería superior habla ya un poco del estilo que aparecerá ya en los años 20, regionalista español, que trata de recrear las galerías del Renacimiento. Como vemos, es una casa que se está debatiendo, también sus proporciones son muy verticales, como vemos. Diríamos que es esta época que está ya a caballo de los años 10-20, en que la Belle Époque está, en cierta manera, muy criticada y en decadencia. Fijaros que el tema de las persianas, aparecen ya aquí las persianas en vez de las contraventanas, lo cual siempre nos suele llevar hacia los años 20. Y al lado aparecen estas casas preciosas, que son las que, de cierta manera, nos reconcilian con la Belle Époque. La Belle Époque era un estilo que yo lo consideraba muy falso, muy exagerado, pero realmente viendo los edificios Belle Époque de Madrid me doy cuenta que fue una época fantástica. Fijaros, estos edificios son de 1911, se realizaron para José Mitjans y de los arquitectos Jerónimo Matet, el primero, y Francisco Reynals, el segundo, y son de 1911-12 y 1911-13. Fijaros que aquí uno se reconcilia con la Belle Époque. ¿Por qué? Primero, por la elegancia y limpieza de sus fachadas. Fijaros que esta es una Belle Époque donde la decoración está desapareciendo de los huecos y solo se está concentrando en las grandes ménsulas, que suelen ser gigantescas, en los balaustres de la planta siempre primera, y que suele haber una planta última con una galería, con un balcón corrido.
y las rejerías son preciosas en esta época. Y luego los miradores, que en la Belle Époque pasan a ser poco a poco, van haciéndose macizos, aquí aún son miradores muy ligeros. Entonces nos puede servir estos edificios para fechar un poco los edificios de Madrid. Fijaros, recordáis que los miradores de las casas de la época de Isabel II, de Alfonso XII, María Cristina, eran miradores mucho más concentrados, separados por pisos, o sea, no se llegaban a unir, con muchísima personalidad, pero en cierta manera menos abiertos que estos. Estos ya son miradores que se unen en una única columna, son amplísimos, no les importa la visión del interior, como veis, y siempre se detectan por la enorme ligereza de sus estructuras y por estos adornos. Entonces, fijaros que con esto podemos fechar siempre que veamos estos tipos de miradores tan grandes, tan diáfanos. Estamos hablando de 1911, ese momento casi cumbre de la Belle Époque. La Belle Époque siento tenerlo que llamar con un nombre francés. Otros le llaman la época del Gran Hotel, otros le llaman la época de la arquitectura cosmopolita, otros incluso Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes, otros, en cierta manera, en parte coincide con el modernismo. Es decir, que hay muchas maneras de llamarle, ¿no? Se ponen de acuerdo, porque otros le llaman un eclecticismo, pero ya no es eclecticismo, porque ya no está utilizando estilos de otras épocas, sino que ha creado una estética propia, como veis, ¿no? Ya es difícil encontrar en él columnas dóricas o jónicas o corintias. No es un estilo neorrenacentista, ni tampoco neobarroco, aunque podía parecer. Es ya un estilo nuevo, ha creado su propia estética. Y es muy fácil de detectarlo, como os he dicho. Contraventanas, muchas veces son ya contraventanas de chapa, que es a partir de 1900 empiezan a aparecer en Madrid. Aún no aparece la persiana, aunque ya en los años 20 va a ir apareciendo. La Belle Époque consideran muchos que iría de 1900 a 1920, es decir, acabaría con la Primera Guerra Mundial. Bueno, fijaros qué precioso portal, tiene esa limpieza, esa diafanidad que tiene este edificio, que es fantástico, me parece fantástico, porque el mirador, como veis, estructuralmente aún no está incorporado a la casa, aunque tiene un paso muy grande, pero aún no está incorporado. Pero ya son unas piezas tan extraordinarias, son cajas de vidrio preciosas y es un contraste precioso con la secuencia de la casa. No sé cómo serán estas casas por dentro. Me imagino a veces que tendrán unas tarimas jugando con dos colores. Bueno, pero el concepto es muy bonito. Y luego la Belle Époque, fijaros, en este caso tiene unos zócalos de granito, de mármoles, usa mucho los mármoles, que son normalmente muy, muy bonitos diseñados. Aquí, guiando un poco lo que es la casa, es muy austero, como veis, es muy austera. En el fondo es un Belle Époque, en este caso, muy austera. La rejería suele ser preciosa, con muchísimos juegos de curvas, que a veces se confunden con el modernismo. Y luego, como veis, estas guirnaldas marcando los miradores. Pues bien, siempre que veáis esto, 1911, Alfonso XIII, la época quizá más espléndida de su reinado, en que Madrid está en un momento de muchísima construcción, se ha construido correos, se están construyendo los grandes hoteles, se va a abrir la Gran Vía, una época espléndida para Madrid. Que luego de caer a España se aprovechó mucho de la Primera Guerra Mundial, pero cuando acabó la guerra entró en crisis, como todos los países de Europa. Bueno, fijaros qué bonitos los números del portal. Y esta es la siguiente casa, que como veis es casi idéntica. El mirador es un poquito más pequeño, como veis, más estrecho, pero el diseño es prácticamente igual. Fijaros que aquí aparecen ya estos torreones tan típicos de la Belle Époque, que luego seguirán en el Art Déco, seguirán en los años 20 y que el racionalismo también retomará. Es un tema muy bonito porque recordáis las casas de 1800, las casas de Alfonso XII, de María Cristina, son casas muy, muy, muy disciplinadas, muy austeras, muy bonitas, toda la zona que hemos visto de Jorge Juan, de Villanueva, y nunca querían romper la continuidad de los aleros, nunca querían destacar en la silueta de una calle. En cambio, la Belle Époque trata siempre de destacar, de que la gente se fije en ella. Es una época muy de las apariencias. La Belle Époque no le gusta el trazado de los ensanches, lo ve el ensanche de Salamanca, lo ve de calles excesivamente pequeñas. Entonces la Belle Époque trata de hacer grandes avenidas a través de los ensanches, cuando se abre la Gran Vía, se abre la Vía Layetana, grandes avenidas que fuesen
acabasen en edificios fantásticos, como puede ser correos, muy escenográficos. Por Europa hay muchas grandes avenidas trazadas en la época de la Belle Époque. Y claro, a esos edificios les correspondían torreones que acentuasen las grandes torres de miradores. Fijaros qué curioso, cómo el mirador en la época de Alfonso XII y de María Cristina es un mirador de Isabel II, un mirador autónomo que no se une al mirador del piso de encima, sino que tiene esa disciplina de cada piso. En cambio aquí forman una gran columna acentuando el elemento vertical, es decir, hay una búsqueda de transformar toda la casa en un gigantesco palacio muy exagerado que se ha visto desde muchos puntos, desde grandes perspectivas. Como veis, también pasa en la Belle Époque esto que dijimos, como la losa del balcón empieza a desbordar la rejería. Una cosa curiosa, es como si el impulso exagerado del balcón al final queda retraído luego en la rejería. Es una cosa curiosa. Como veis, es una secuencia muy bonita de limpieza. Son casas como muy, muy limpias. También es verdad que han tenido suerte por los locales que han tenido, que han respetado los zócalos, han tenido suerte en las contraventanas, en cómo han sido restauradas con estos colores tan bonitos. Y ahora llegamos a otra casa también muy interesante. Acabo de enseñaros esta casa. Claro, es que este balaustre es casi modernista, podría ser casi modernista. También la reja que separa los pisos. Y ahora llegamos a otra casa. Fijaros que encaja muy bien con estas, porque ella ha sido cerrada toda con miradores de cristal. Mirad la entrada. Estas piezas son piezas muy bonitas, porque son piezas que vuelan de unos mármoles o granitos muy elegantes que se usaron en estos años. Esta es una casa de probablemente de los 60, 50, 60. Con este, diría de los 60 ya, fijaros este vuelo de madera con estos focos. Son elementos muy, muy bonitos. Ya la puerta del garaje empeora, pero fijaros, el portal también es muy bonita. En muy pequeño espacio, pues ha tratado de crear un ámbito muy cálido. Y aquí aparece ya este gran balcón, fijaros. Es una casa en ese sentido muy valiente. Yo pensé primero que era una casa que tenía un mirador central por dos viviendas, ¿no? Para dos viviendas y luego su terraza, pero no, en origen da la impresión que era una casa que todo era terraza. Pero fijaros qué diseño de barandilla tan bonita. Parece una composición abstracta de un escultor abstracto. Fijaros, primero los elementos verticales son los que van a sujetar la barandilla, se sujetan en la gran losa y luego mirar una primera línea de líneas horizontales, una segunda más maciza, es decir, están tratando de que la barandilla sea acogedora, de que la terraza sea acogedora y luego el barandado. Entonces es una casa muy interesante porque solo el gesto este de la barandilla tiene tanto cariño, tanto cuidado, que es un poco el que define la fachada. Y luego fijaros que cuando la arquitectura es buena, aunque sea muy alterada, como en este caso en que le han cerrado las terrazas con miradores todos de carpinterías diferentes, sin embargo al final el resultado, como veis, sigue teniendo su elegancia y su clase y se lo da todo esta gran escala de la barandilla. Fijaros que al final el contraste con esto no es tan... Al final la casa queda bien. Podía ser más una casa de La Coruña, mirando al mar con estos grandes miradores, que una casa de Madrid. Pero bueno, al final, como veis, es este buen diseño de la barandilla la que está dando categoría a la casa, a pesar de su transformación tan radical. Y aquí llegamos a otra casa. Estas casas de este tono amarillo normalmente es una restauración un poco forzada a estos tonos, pero bueno, como veis es una casa con también su zócalo, la entrada se ha conservado y luego aparecen estas sillerías, que es un caso curioso porque es una sillería un tanto pobre en la apariencia en casas que son casas interesantes. Después, quizá el color de las contraventanas no le ha ayudado mucho. Esta misma casa con tonos más claros nos parecería una casa fantástica. Pero este tono amarillo realmente y el marrón de las persianas es un contraste muy fuerte para esta época, que era una época muy elegante. Fijaros qué preciosa la rejería del portal. Y luego, bueno, hay una secuencia, fijaros, sí, aparecen los torreones. Diríamos que la Belle Époque, por así decir, después de la guerra, de la primera guerra en que Europa prácticamente se suicidó,
La Belle Époque ya no aparece en Europa. En España sí, en España, que no sufrió la guerra, se siguen construyendo edificios Belle Époque por el impulso económico que nos había dado la guerra, pero poco a poco van decayendo. No solo porque va decayendo también la economía, porque va decayendo el origen de la Belle Époque, era París, y van tendiendo a una arquitectura más austera. Fijaros, este mirador ya es un mirador muy austero, como veis los torreones también. Todo esto indica que nos vamos acercando hacia los años 20, que es una época de transición muy confusa para la arquitectura porque han caído los imperios, han caído la sociedad de la gran Europa, de los hoteles, de los casinos, del disfrute de la vida, y viene una época de grandes enfrentamientos sociales que la arquitectura lo va a reflejar. Entonces esta arquitectura se queda como sin destino, como sin futuro. ¿Hacia dónde se dirige Europa? ¿Hacia dónde se dirige la arquitectura? Y aparecen movimientos, por un lado el Art Déco, que tiende a volver a la antigüedad, a un clasicismo muy austero, muy geométrico, con una escultura muy plana, muy moderno. Aparece el racionalismo, que toma mucho del Art Déco, y aparece un nuevo clasicismo, clasicismo moderno, que también rechazan todos los hallazgos de la Belle Époque. Y entonces es una arquitectura, como por así decir, a la búsqueda, en cierta manera dirigiéndose hacia su final. En España también aparecerá el regionalismo, que tratará de llevar esta arquitectura de la Belle Époque hacia pautas más españolas, pero que al final también pues, quedará truncada. Fijaros que es una secuencia de un edificio muy grande, que prácticamente podríamos decir casi es el mismo edificio, se mantiene la rejería, cambian un poco los diseños, y son realmente edificios que nos extraña esta actitud tan austera en los miradores que pasa en este momento. No sabemos por qué. No sabemos por qué la arquitectura, que es como muy espléndida, en los miradores se mantiene muy austera. Bueno, fijaros cómo la decoración ya ha desaparecido en los laterales. Aquí ya está desapareciendo casi por completamente, pero aún quedan las grandes ménsulas. Fijaros que la barandilla empieza a ser un poquito neohispana, es decir, con este friso alto. Está perdiendo la soltura que tenía la Belle Époque, una barandilla como tendiendo más ya hacia un cierto clasicismo, un edificio de transición. Luego aparece esta curiosa eh, imitación de la sillería y esas torres ya con arcos que hablan un poquito más del regionalismo. Bueno, y aquí tenemos la secuencia, como veis, este extraño edificio vertical, casi años 20, los dos maravillosos edificios de 1911 y este edificio, que era el de las grandes terrazas de los 60, como veis, más o menos han sido respetuosos todos con una alineación para haber logrado salvar el patio de manzanas, que aquí tiene este pequeño claustrito que lo vimos cuando vimos la avenida. Un tema muy bonito, es decir, la manzana realmente rodea al pequeño claustrito del convento de Carmelitas. Ahora llegamos a la siguiente manzana, una manzana rectangular que llega al Colegio del Pilar. Y fijaros, aquí nos encontramos con un chaflán donde aparecen todo edificios de esta misma época, de los años de la Belle Époque, los años 10, hacia los años 20 también, que son fantásticos. Primero este, aunque la luz es un poco demasiado intensa, fijaros qué precioso portal, qué elegancia, fijaros el zócalo, el simple detalle del almohadillado, bueno, el zócalo también es muy bonito, la rejería es una rejería fantástica, y luego es un edificio que fijaros que tiene 3 bloques, 1, 2, 3, y que aquí sigue también, o sea, es un edificio gigantesco. Es de los mayores edificios que hemos visto de la Belle Époque en esta zona de Madrid. Mirad qué bonito. Y fijaros que aquí ya empiezan a aparecer elementos un poquito influidos quizá por el mundo vienés, que la secesión trató de quitar decoración a la Belle Époque. Fijaros que aquí ya está desapareciendo la decoración de en torno a los huecos. Fijaros este tramo tan austero que en cierta manera está preanunciando un poquito lo que va a ser el Art Déco. Pero aún así la fuerza de este mirador es tremenda. En cierta manera es una casa que, aun teniendo los mismos elementos que la anterior, esta parece en cierta manera de más empaque. Y es quizá por el tratamiento, por ejemplo, de planta baja y entrepiso como un gran zócalo, que le da una escala que la anterior no tenía. El zócalo también, como veis, es un zócalo más rico. Y fijaros la secuencia tan bonita
Mirad qué rejerías, es una rejería fantástica. También los tonos son muy suaves, muy de acuerdo con esa época. Fijaos, el mirador, esta carpintería de cuadros aparece ya en los años 20, seguirá casi hasta los años 30 en la República. Pero bueno, fijaos la secuencia, fijaros que ya el hueco es un hueco sin adornos laterales. La Belle Époque no es una época en que se valore mucho, no aparece el ladrillo, no les suele gustar utilizarlo, y todos son estucos, enfoscados, un mundo muy suave, muy blando. Es una época también de dominio de la mujer, mientras que después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, 30, va a ser un dominio del hombre. Se nota como la mujer se peina estilo hombre, se viste estilo hombre, todos los años 20, el jazz, porque cada estilo lleva aparejado un mundo de imágenes, de sensaciones, y la Belle Époque es un mundo dominado por la mujer. Fijaros qué preciosidad, aquí que ha sido restaurada con unos tonos muy suaves, me parece fantástico. Mirad que el zócalo aquí se va reduciendo cada vez más, pero qué elegancia. Cuando uno ve esto, dice, realmente fue una época, y muchos lo están diciendo ahora, la Belle Époque no ha sido muy valorada, pero ahora empieza a ser valorada, y para muchos es quizá una de las épocas cumbre de la arquitectura, porque hizo realmente edificios. Dice, si un arquitecto del Renacimiento florentino hubiera visto qué edificios se hicieron en la Belle Époque, se quedaría realmente asombrado. Y es así, fijaros, estas ménsulas, nos puede parecer todo muy exagerado, pero al final, qué sensación de vivir en estas casas, ¿no? Con este gran balcón, con este ritmo de luces. Bueno, me parece una época fantástica. Claro, qué secuencia tan bonita y cómo estructuraban también las fachadas con sus grandes, estas torreones que luego culminaban arriba en torreones ya en la terraza, en la cubierta. Claro, qué bonita secuencia. Y como veis, cambia un poquito la rejería. Fijaros qué mensura. Esta mensura es impresionante. Como veis, es casi más grande que el balcón. Exageradísima, muy típico de este momento, en que juegan con elementos muy exagerados y con elementos muy austeros. Fijaros que este hueco prácticamente ya no tiene casi decoración en torno. Y mirar que en este caso qué fantásticos salones hay aquí detrás. Fijaros también que este mirador está haciéndose cada vez más austero, ¿veis? Ya el capitel no aparece, es solo un friso liso. Mirar ese último piso, qué austero es ya acercándose un poco ya al Art Deco. Bueno, mirar esta también, qué bonita fotografía con este zócalo tan bonito de contraste de piedra rugosa, piedra lisa, esta rotundidez del dintel del hueco, este juego de tan barroco aquí y tan liso aquí. Bueno, es un arquitecto fantástico, no sé qué arquitecto es, pero es fantástico en cómo está jugando con lo liso y lo barroco continuamente, ¿no? La barroca rejería y el liso balcón. Fantástico. Fijaros que las puertas son tímidas para lo que el empaque de la casa, pero bueno, al final como todo el zócalo da esta impresión, fijaros que cuando se incorpora el entrepiso a la planta baja o el primer piso, la sensación es de gran ciudad. Por eso se llama esta arquitectura a veces como arquitectura cosmopolita, de gran hotel y arquitectura monumental, porque tiene una escala fascinante. Escala que a veces es muy grande, demasiado grande para el barrio de Salamanca, que son calles estrechitas, pero fijaros que aquí ya está apareciendo la persiana. ¿Veis? Ya en estos miradores no quieren dejar la contraventana ya, sino que ya aparece un hueco nuevo. Y fijaros que se lleva normalmente la carpintería aquí más al borde que dentro. Fijaros que aquí la carpintería se lleva siempre al fondo para crear una gran sombra, también para que quepan las contraventanas en los laterales, mientras que aquí, que ya no hay contraventanas, se puede llevar el hueco al borde. Esto es algo que retomará la arquitectura del racionalismo y que produce que las persianas estén muy al borde y el hueco a su vez, la carpintería se vaya muy al borde de la fachada. En esta arquitectura da una sensación extraordinaria. En la arquitectura del racionalismo, con muros muy delgaditos, la sensación es de pobreza, como lo hemos visto en muchas casas. Bueno, aquí continúa con otra casa, fijaros, con este zócalo, que por desgracia parece que ha sido pintado, un zócalo
de una piedra maravillosa, de un mármol maravilloso, lo han pintado. Y como veis también el portal es muy bonito. Recuerda un poquito a la Casa María que hemos visto, con esos huecos muy puros. Fijaros que también el balconaje está recuperando el friso horizontal y vertical, lo cual habla un poquito que se está acercando al regionalismo español. Nos extraña esta barandilla más moderna, más abstracta, y aquí tenemos estos miradores. ¿Veis? Cuando aparezcan ya arquerías arriba, en los torreones, nos estamos acercando al estilo regionalista español que culminará en la arquitectura de la exposición de Sevilla, con la arquitectura de Aníbal González. Es decir, un estilo neohispano que trata de recuperar las esencias de lo español, pero que realmente nacía de los parámetros de la Belle Époque. Fijaros que aquí está alternando ventanas en arco, una arquitectura muy, muy interesante. Quizá, fijaros que está flanqueando, son dos edificios idénticos que están flanqueando un edificio central donde aparece el ladrillo. ¿Veis? Aquí, en este edificio, el arquitecto se está un poco mostrando lo que está buscando. Fijaros que la rejería ya empieza a ser más española, el portalón, la aparición del ladrillo. Fijaros, ya son balcones como del barroco español. Es un arquitecto que, procedente de la Belle Époque, se está dirigiendo en parte hacia el regionalismo de los años 20, que culminará con Primo de Rivera, en la exposición de Sevilla, la exposición de Barcelona. La vuelta un poco a las raíces hispanas. Fijaros que el mirador se está alejando ya del mundo francés y está retomando cosas del Renacimiento español, la arquería, la rejería. Recuerda un poco el palacio, por ejemplo, típico de este estilo es el Centro ABC de Madrid o la Plaza de España de Sevilla, ¿no? Con unas arquerías, la aparición, por supuesto, del ladrillo, de los azulejos. Nosotros creemos que este estilo pierde un poco la elegancia que tenía la Belle Époque procedente de París, que le hemos visto en el edificio del Chaflán. Aquí tenemos el otro edificio, como veis flanquea el edificio de ladrillo y es idéntico al que hemos visto antes. Es decir, que aquí hay tres grandes edificios que forman una unidad. ¿Veis? El tema de la Gran Concha está ya retomando temas del Renacimiento y del Barroco español. Bueno, sí, pues una época fantástica. Fijaros que esta manzana toda ella tiene edificios Belle Époque o herederos de la Belle Époque. Aquí aparece otro un poco distinto. Fijaros la rejería, qué preciosidad es. Ya no es una rejería hispana, es un poquito más afrancesada. Mirar qué valiente este dintel que pasa con un hueco que va hasta el extremo. Os indica que eran arquitectos de una enorme seguridad en lo que hacían. Y fijaros qué curioso, este tiene baja y entrepiso formando el zócalo, luego el gran balcón típico de la Belle Époque, y aquí ha creado unas grandes columnatas que sujetan las grandes ménsulas, incorporando todo esto, y con esta alternancia de balcón macizo y balcón ligero. La Belle Époque permitía una enorme libertad. Y este que pensamos que puede que sea del mismo arquitecto, cambia un poco la manera de diseñar, como veis. Aquí desaparecen los balcones que pasan a estar en ese piso, pero se mantiene un balcón curvo de rejería. Eran arquitectos que hacían realmente lo que querían, lo permitía Aquí tenemos este precioso zócalo que ha sido pintado, realmente probablemente sea un mármol precioso que ha sido pintado. Bueno, como veis, aquí juega este gran alto hueco y mirar qué precioso rejería. Es una preciosidad. Y también la carpintería tan bonita, casi modernista, igual que esa rejería que aparece entre los balaustres. ¿No veis? Era una época en que podían sorprender con cualquier diseño porque lo permitía. Fijaros qué elegancia de este hueco que tiene el peso del torreón y a su lado aparecen los grandes. Como veis, contraventanas aquí, siguen las contraventanas y aquí aún parece que aquí aún no ha aparecido la persiana en esta casa. Y acabamos con una tercera casa que no ha tenido buena suerte, en lo que le ha pasado a la planta baja, que como veis ha sido muy alterada y ha perdido un poquito la escala que tenía ella. Pero como veis es un juego que recuerda un poquito a la casa anterior, con estas alternancias de balcones
de balaustres casi modernistas, muy barrocos, balcones de rejería. Y que parece que ha tenido una actuación Art Deco en los años 20, muy interesante pero muy austera, que la remata suprimiendo los aleros, que quizá tú veis, es una culminación Art Deco. Fijaros que es muy interesante porque indica que esta arquitectura de la Belle Époque, después de la Primera Guerra Mundial, en que se ha fracasado toda la política europea y donde ha desaparecido ya los sistemas parlamentarios, están en crisis total, y aparece una serie de movimientos que todos ellos buscan volver a un cierto clasicismo. Y ese clasicismo puede decantar por un clasicismo evocando el mundo mediterráneo de Mesopotamia, de Egipto, que puede ser muy misterioso, que va a conducir al Art Deco, una arquitectura maravillosa, muy misteriosa, muy moderna. Puede conducir al racionalismo, aún más radical, pero que también es un clasicismo, con sus balcones en vuelo, sus miradores austeros, su carencia total de decoración, y puede conducir también a un clasicismo moderno que retoma los órdenes clásicos, pero con una gran abstracción. Aquí, podríamos decir, casi se está notando en la evolución cómo esta arquitectura, que empieza a ser poco a poco cada vez más austera, puede acabar culminando en el Art Deco. Y el Art Deco va a tomar muchas cosas de la Belle Époque. Y el racionalismo, aunque no podía ver a la Belle Époque ni al Art Deco, también va a tomar muchas cosas de estos estilos. Y aquí se ve la mala suerte que ha tenido esta planta baja. Fijaros que es una planta baja muy bonita. Fijaros la preciosa decoración de los balaustres, casi modernista. Bueno, aquí como veis han pintado esto que probablemente sea una pieza de mármol. En fin, no ha tenido mucha suerte esta casa en planta baja. Y aquí vemos como la gran secuencia, fijaros, dos edificios del Chaflán que incorporaban estos dos, creemos que son todos del mismo arquitecto. Y aquí, como vemos, tenemos estos tres que tenían este central de ladrillo flanqueado por estos dos. Fijaros que todos en general han sido respetuosos con los límites de la manzana, dejando libre la mitad o un tercio de su solar para formar este espacio. Y luego aquí teníamos ya estos otros dos edificios que también podían ser gemelos, y por último el del Chaflán. Como veis, todos han respetado un poco su parcela, menos que esto pasa mucho en los años 20, 30, que ya no se respetan los límites de la parcela. Y ahora pasamos a el Colegio del Pilar, los marianistas, la Fundación la Condesa de la Vega del Pozo, la condesa de origen navarro, que realizó muchísimas obras de fundaciones benéficas. Este era un colegio para general para niños pobres, niñas pobres, luego fue adquirido por los marianistas. Como veis, es un edificio de Aníbal Álvarez de 1908-1900, más o menos unos 16. Manuel Aníbal Álvarez, que es un arquitecto que trabajó de cierta manera, sobre todo en restauración. Y esta es una de sus obras más importantes. Como veis, es un estilo parte neogótico, con muchos elementos modernos. Neogótico neomudéjar, podríamos decir. Este juego de la piedra típica de Toledo, envuelto en cercos que suelen ser allí en ladrillo. Como no, nosotros tratamos más de la arquitectura residencial, porque de estos grandes edificios podéis encontrarlo en todas las guías de arquitectura. Fijaos, es un edificio muy interesante. Quizá han perdido gran parte de la vegetación. Estos edificios se entendían con vegetación que ha sido sustituida por los campos de deportes, unas ordenanzas un poco absurdas de exigir a los colegios tantas pistas de deporte que al final se quedan sin jardín, sin lugar donde estar. Y se entenderían mejor como un paraíso gótico rodeado de jardines. Pienso que en España no estamos valorando excesivamente estos edificios. Fijaros que cuando vemos las películas de Oxford, todos son coles, y son coles de esta misma época, y están considerados los grandes monumentos de la arquitectura neogótica inglesa. Y aquí tenemos edificios tan o más fantásticos y sin embargo no valoramos porque quizá están menos cuidados, han desaparecido los jardines que los rodeaban. Es una pena porque son elementos de un estilo que fue un estilo de cierta manera neomudéjar, pero como veis con muchos elementos modernos.
que habla muy bien de esta época de los años 10. Aquí, fijaros que esta ampliación la hizo Luis Moya, un gran arquitecto de los años 30-40 español, y que lo hace, como veis, respetando el dibujo que marcaba el edificio antiguo, aunque, como habéis visto, tiene unas galerías internas. Y ahora llegamos a un edificio, a la última manzana, con estos edificios que realmente nos emocionan siempre, porque es esta arquitectura ya de los 50, incluso llega hasta los 60, en que España tuvo una arquitectura propia. Es una arquitectura que nace en sus orígenes, en el expresionismo alemán, en el surrealismo, porque está buscando también con la arquitectura metafísica, la fotografía metafísica, la pintura metafísica de Chirico, en que busca siempre el contraste de un mundo de ladrillo naranja-rojo con el mármol blanco, con el cielo azul. Es una arquitectura mediterránea, pero en España la utilización del ladrillo le hace ser no solo ya mediterránea, podríamos decir que del oriente, mesopotámica, y que tiene siempre muchos elementos fantásticos que ha tomado del racionalismo y del Art Deco, porque son los huecos gigantescos, recercados siempre con una piedra blanca, las persianas de madera blancas, estos chaflanes preciosos, el contraste normalmente de vuelo macizo y de terraza, exponentes esto eran terrazas. Bueno, eso. Y luego normalmente el juego de escalonamiento en las terrazas. Es una arquitectura fantástica porque logró compaginar un cierto clasicismo con el mundo épico, la arquitectura épica de los años 30, con el Art Deco y con el mundo moderno. Logró una arquitectura moderna muy ligada a la tradición y que realmente lograba unas ciudades espléndidas. No sé qué arquitecto puede ser, en Bilbao hay un arquitecto Aguinaga que realiza muchos edificios así, que también construyó en Madrid, pero hay, fijaros, los edificios de la ciudad universitaria, de Domínguez, de Aguirre, edificios maravillosos, Gutiérrez Soto también inventa en parte este juego de arquitectura en ladrillo y terraza blanca. Como veis, su juego era siempre el contraste del blanco y el naranja del ladrillo. Habla de unos años felices, como son los 50 y los 60, donde España había superado ya la pobreza de la guerra, de la posguerra, y ya hace una arquitectura muy, muy optimista, muy moderna realmente. Son piezas muy clásicas realmente también, y muy modernas. Aquí creo que habría, igual me equivoco, pero da la impresión que aquí habría unas terrazas en contraste con estos paños ciegos. Fijaros qué bonito el zócalo, donde estos arquitectos sabían dibujar maravillosamente y no les temblaba la mano a la de dibujar un zócalo más clásico. A la vez, fijaros con este juego de horizontales del ladrillo que tanto se usó en los años 30. Es una arquitectura fantástica. Luego es un ladrillo maravilloso, perfectamente construido, magnífico. Como veis, una arquitectura de un empaque tremendo. Al lado tenemos arquitectura ya más tímida, más ya de la democracia. Yo hablo que la democracia, realmente la arquitectura perdió calidad. En parte entró una nueva generación de arquitectos que no tenían los ideales de estos grandes arquitectos de los 50 y que, fijaron, siendo una arquitectura que quiere ser respetuosa, da la impresión que ha perdido mucha fuerza. Y al lado, fijaros, tenemos un pequeño edificio con muchísima presencia. A pesar de su estrechez, es curioso la estrechez de las parcelas en este tramo final, a pesar de su estrechez, tiene una enorme personalidad. Fijaros ya, este es un edificio, probablemente ya de los años 20, que utilizan siempre estos mármoles preciosos. Normalmente a veces rechazan el granito y empiezan a usar mármoles muy austeros, pero de una gran elegancia. Yo cuando veo a veces cómo en reformas de locales se pican estos maravillosos mármoles, porque los decoradores, los arquitectos no saben el enorme valor que estos tienen. Bueno, fijaros el portal tan precioso que anuncia ya portales de los años 30, el gesto del arco es casi ya art déco, y mirad la barandilla, está a medio camino entre la arquitectura, las barandillas de Macintosh, del modernismo inglés y del art déco. Ya es una barandilla, fijaros, fantástica, abstracta, muy enigmática. Mirar el mirador también, ya sin ningún tipo casi de decoración. Solo estas pequeñas ménsulas, mirar este hueco tan grande. Bueno, es una arquitectura fascinante, muy misteriosa, tanto surrealista, que es lo que le pasó a la arquitectura art déco,
tiene mucho misterio porque está utilizando, en este caso, una arquitectura muy austera, de muros lisos, de gruesos muros lisos, del arco de la entrada, con elementos ya geométricos, como este mirador que empieza a ser ya casi racionalista, pero a la vez con un empaque aún clásico, como veis, ¿no? Eso es eso tan bonito. Y aquí tenemos otra casa que me fascina, me parecen fascinantes estas arquitecturas, y sobre todo la defiendo porque se está destruyendo esta arquitectura. Por ejemplo, en el caso de Bilbao, donde el ayuntamiento ha permitido el derribo de edificios de Iberduero que eran realmente maravillosos para construir un edificio banal, que es donde se ha instalado FENAC, y eran edificios fantásticos. Fijaros, estos son edificios normalmente de los años 40 que usan el mármol, este mármol maravilloso, veteado. Fijaros qué portal tan fantástico, con este portal tan... Porque luego en los años 60 se va a usar un portal un poco ridículo, con unos balaustres, con oros y negros, pero este aún sigue siendo un portal de una gran violencia, los elementos horizontales en parte del racionalismo, de los fascismos, portal elegantísimo. Luego fijaros que tiene este elemento clásico y luego un maravilloso ladrillo a tizón. Cuando el arquitecto utiliza el ladrillo a tizón, es decir, el lado estrecho hacia el fondo, típico de la arquitectura española, normalmente produce fachadas de una enorme vibración, de un enorme peso. Y fijaros que no ha hecho más que diseñar dos grandes ventanas, pero gigantes, enmarcadas por una moldura semiclásica y moderna, y con el pequeño gesto de ese torreón que coincide con la entrada. ¡Qué fachada tan elegante! Y la defiendo porque estas arquitecturas están desapareciendo. La hemos visto en parte en la actuación que vimos en Garrigues, en la zona, las primeras lecciones, en que habían desaparecido una arquitectura fantástica de esta época. Esta es una arquitectura muy poderosa que habla de esa época, nuevamente recién salidos de la guerra, cuando aún hay guerra en Europa, una arquitectura muy fuerte, muy disciplinada, muy austera, pero con una fuerza tremenda, y que tenemos que conservar. Y al lado tenemos un edificio que en cierta manera tiene la misma filosofía, porque este ha abierto enormes huecos en un muro continuo y este ha hecho ese mismo muro continuo, todo él transformado en un hueco. Fijaros, este es un edificio fantástico. Mirar la entrada, donde, como veis, tiene este juego, este volumen tan violento que vuela, y sin embargo tiene un portal, vamos a ver, tremendo, tremendo porque el pobre arquitecto lo debió pasar muy mal. Y ahora fijaros, este pequeño estribo de granito y este maravilloso muro cortina con ese ritmo tan precioso de los huecos que se abren. Fijaros que esto en Madrid está desapareciendo. Están derribando estas fachadas. Se acaba de derribar un rascacielos que había en la Gran Vía, que era el primer ejemplo casi de muro cortina de Madrid. Y es una pobreza tremenda para una ciudad, que desaparece una época determinada. El muro cortina fue una innovación en la arquitectura fascinante, valentísimo. Y este muro cortina, frente a los muros espejos de hoy, que son absolutamente aburridos, este tiene una elegancia. Fijaros cómo va marcando los forjados, la línea del antepecho, cómo va marcando el vidrio que es fijo y el vidrio que se abre. Es elegantísima, es una fachada preciosa. Fijaros, aquí el arquitecto se tuvo que pegar un tiro cuando le obligaron a utilizar este portal un poco que aparece en los años 30, pero luego sigue en los 40, en los 50, y que se usa en muchas casas de estas de los 50. Fijaros, este mármol sí creemos que lo pudo usar él, quizás, el arquitecto en su intención. Y fijaros qué fachada tan bonita, que es una fachada veneciana, un vidrio elegantísimo. Es una verdadera joya esta pieza. Y aunque veáis que es el contraste absoluto con esta, se parecen mucho porque ambas son el puro gesto de abrirse con absoluta austeridad, sin ninguna concesión, y tomar la máxima luz. En este caso, la máxima luz dentro de un muro de ladrillo y aquí un muro todo de vidrio. Un edificio fantástico. Aquí vemos quizá ese mármol que el arquitecto quería y que ha sido transformado no muy afortunadamente por este local. Fantástico.
Ahora aquí tenemos otra casa que también tiene muy buenas intenciones, pero ya en una época que ha perdido un poco el norte, por así decirlo. Fijaros, es una casa que se abre con un gran portal, muy generoso, eso está muy bien, pero el ladrillo es un ladrillo que no tiene la categoría de los ladrillos que se usaban en los años 50 y 60. Y luego, pues el tema de los grandes miradores, que darán mucha luz a la casa, pero como veis tiene una serie de gestos excesivamente vertical. Bueno, por eso digo que la arquitectura de democracia ha perdido un poco los ideales tan poderosos que había en la arquitectura anterior. Y está llena de buenas intenciones, sin ninguna duda, pero como veis es excesivamente vertical, parece que el solar es más estrecho de lo que es, en fin, está lleno de gestos de buenas intenciones, pero que han perdido un poco la escala, en mi opinión. Y aquí tenemos otro gran edificio que curiosamente es de, según todos los lo que he podido leer, es de Gutiérrez Soto del año 64. Este gran arquitecto se detecta enseguida la fuerza en sus terrazas. En este caso, fijaros que las terrazas que él siempre utilizó en vuelo, aquí ya han sido incorporadas a la masa de la pieza en vuelo, a la masa del ladrillo. Fijaros qué bonito este juego del ladrillo. Veis que usa dos sogas, es decir, dos ladrillos a lo largo, y un tizón. Entonces va creando un ritmo con los tizones, un ritmo muy interesante, muy bonito, que no se suele ver en Madrid, donde lo suyo es nuevamente jugar solo una soga y un tizón, pero aquí ya está jugando a dos. Y mirar que aquí es ya del año 64, este arquitecto sus últimas obras son ya del 69-70, ha cambiado ya el ladrillo rojo por un ladrillo más oscuro, típico de finales de los 60, en que se está buscando ya no ese surrealismo, esa arquitectura se llamó metafísica, ese contraste de cielo azul, de piedra blanca y ladrillo rojo, sino que todo eso se ha perdido ya y se está buscando es un mundo más manierista, por así decir, más introvertido, y ya la terraza queda incorporada al volumen de la casa. Un poco lo que pasa en esas casas preciosas que vimos de Ruiz de la Prada, esas grandes casas de la calle Ortega y Gasset, donde ya el ladrillo envuelve la terraza. Ya se acabaron aquellas terrazas diáfanas que volaban del gran vuelo. Aquí, como veis, una arquitectura muy cercana ya a lo que se llamó arquitectura brutalista, donde la masa de la construcción, de la estructura, en este caso del ladrillo, está envolviendo todo el volumen. Fijaros qué bonito el detalle de la pieza de esa habitación o salón que se abre en esquina a la terraza, aunque la terraza en este caso es quizá un poquito estrecha. Y aquí, como veis, la terraza está pasando por delante de paños que anteriormente este arquitecto no le hubiera importado que estos huecos asomasen en primera línea de fachada. Ahora ya no. Ahora ya la horizontal está dominándolo todo, de manera que no hay ningún hueco que asome en un paño, sino que los paños son ciegos y los huecos asoman todos en los huecos que dejan las horizontales. Es una evolución curiosa, que la arquitectura se está volviendo más compacta, más trágica. Fijaros, las sombras ya son más trágicas, ya no busca ese contraste en la luz, es como si algo estuviera cambiando. La misma utilización del ladrillo oscuro. ¿Podríamos decir que es una época más triste? Sí, probablemente sí. Las casas son mejores, son más acogedoras, pero no tienen ya aquella ingenuidad de los 50, con sus grandes balcones blancos volando del ladrillo rojo. Este juego tan bonito el juego del ladrillo, los paños, como veis, o sea, todo queda enmarcado en las terrazas. Estos temas tan bonitos de que no hay pilar en la esquina, da una sensación de poder, de diafanidad preciosa. Fijaros qué proa tan bonita. También está este ménsula, que aquí desaparece, marcando el chaflán, también es un tema muy bonito, muy típico de este arquitecto, los grandes vuelos en planta baja. Bueno, como veis, una arquitectura casi... Fijaros, mirad qué bonito el elemento superior, aquella gran pérgola, cual indica que estamos ante un gran arquitecto. Ahora aquí el equilibrio que ha logrado, la simetría casi, con esa pieza final que se incorpora, se funde a la casa de al lado. Esta se rompe en el gran chaflán y aquí queda en medio un juego de otra vivienda.
Aquí vemos el portal, fijaros, muy austero, pero siempre con estos detalles del gran vuelo que crea una escala muy bonita, el paño de un granito precioso, y fijaros la carpintería tan elegante, tan austera, tan preciosa. No sé cuál fue la carpintería original aquí, como se ha alterado mucho. Creo que es una carpintería de aluminio de grandes correderas, que vemos se ve ahí un poco, muy fina, y que ha sido alterada por las nuevas carpinterías. Las nuevas carpinterías están destrozando toda la arquitectura madrileña, porque con el aluminio actual, tan grueso de perfil, no tiene nada que ver con la carpintería antigua de aluminio. Ya sabemos que ahora aíslan mejor, pero se está perdiendo, fijaros, la secuencia, comparad con la ligereza de la carpintería original. ¿Ves? Con paños además mucho más grandes que los actuales. Ahora se está partiéndola sin ninguna necesidad. Entonces, por favor, pensároslo mucho cuando vayáis a cambiar la carpintería, porque probablemente perdáis no solo visibilidad, y creo que no merece la pena, la verdad. ¿Lo veis? No tiene nada que ver este edificio con esta carpintería que con esa, o con estas particiones tan brutales. Fijaros la diferencia entre aquí cuatro eh, piezas en lo que probablemente en origen habría sido solo dos. Bueno, aquí se ve un poco también la ligereza que producía la antigua carpintería frente a las nuevas actuaciones. Pero bueno, el edificio no por eso pierde la fuerza que tiene. Aquí lo veis un poquito también. Quizá esa sea la original, que luego ha sido reforzada con otras carpinterías. Pero bueno, aquí vemos desde lejos esa pérgola final con la aparición de los chimeneas o de esos machones, indicando que es un edificio muy contenido, elegantísimo, un edificio clásico donde este vuelo de la planta baja vuelve a aparecer en el vuelo de la pérgola. Es decir, hay siempre un diálogo entre la planta baja y la planta ático. Y en medio queda esta pieza, como una gran pieza de ladrillo, o en otros casos de mármol, una pieza maciza. Arquitectura fascinante. Y aquí tenemos el final de Ortega y Gasset, donde ahí vemos esas casas que decía del arquitecto Ruiz de la Prada, fantásticas, mucho más extremas, más violentas que estas de Gutiérrez Soto, que siempre fue con más contenido. Y aquí acabamos, como vemos, esta es la casita de ladrillo rojo, la pequeña casita nueva, la casita Art Deco, la casa del ladrillo rojo, la casa del muro cortina, y ya la casita que teníamos muy de elementos verticales, de miradores rojos verticales, y ya la gran casa de la esquina. Fijaros tamaño, qué volumen tan impresionante de construcción. Y aquí tenemos ya Ortega y Gasset, acabando hacia la plaza del Marqués de Salamanca. Fijaros que este edificio también es del mismo arquitecto, de Gutiérrez Soto, se nota por su fuerza, pero este ya un poco posterior, 1971, lo veremos cuando hablemos de Ortega y Gasset. Aquí lo vemos otra vez y muchas gracias.